Denle un aplauso al Rey bendito, hermano. Aleluya. Qué bendición verle, hermano, una vez más, ¿verdad? Como le dije hace un momento. Qué rico, hermano, qué rica presencia del Señor, de veras. Si usted no lo siente, hermano, pidámosle al Señor, porque de veras qué deliciosa presencia, de veras, hermano, de veras, Dios es fiel. Y es ahí, hermano, en la presencia del Señor donde nuestras cargas son quitadas, donde nosotros podemos ser sanados, donde nosotros podemos ser liberados. En el fuego son quitadas las amarras, en la presencia del Señor. Yo quiero, hermanos, estaba orándole al Señor durante el día, pensando en las grandes cosas que el Señor está haciendo, ha hecho con su pueblo, y las grandes cosas que quiere hacer. Y le preguntaba yo al Señor, realmente, ¿qué quieres tú que hagamos? Aunque la Biblia dice que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y sin embargo, a veces nosotros, como Él lo expresó, ¿verdad? En Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, a veces por nosotros las circunstancias descuidamos, nos olvidamos de las promesas y la palabra del Señor, y a veces nosotros como que no supiéramos o como que no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero en algún momento yo creo que Dios ha tenido misericordia y nosotros hemos escuchado y podemos incluso saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero las circunstancias de la vida, el afán, las preocupaciones, las luchas, las pruebas, a veces le empañan a uno esa vista, esa mirada. Pero, hermano, en la oración nosotros podemos ser liberados. En la oración nosotros somos renovados, somos reforzados. Y ahí era donde Jesús, por ejemplo, cuando Él oraba, se refugiaba. Porque el Señor durante el día, digamos que Él predicaba, Él tenía luchas, Él tenía problemas, en ocasiones lo querían matar, se mofaban de Él, lo insultaban, lo avergonzaban, se burlaban de Él, etcétera, etcétera. Entonces, quiera que no, humanamente, Él se podría haber cargado. Pero Él dice la Biblia y nos enseña que Él se iba a orar, a buscar a su Padre. Y allá, hermano, se pasaba las noches enteras vigilando y orándole al Señor. Entonces, esto que hacemos, hermano, nos va a ayudar a tener fuerzas. La oración, hermano, es poderosísima, poderosísima. Sin oración nosotros no vamos a avanzar. No vamos a caminar bien. Sin oración nosotros no vamos a crecer. No vamos a hacerlo, porque oración es comunión con Dios. Y hay dos tipos de oración: la que yo puedo hacer y la que el Espíritu Santo hace por mí. Cuando hablamos lenguas, o el que tiene el don de lenguas habla en lenguas, ora en lenguas, dice la Biblia que es el Espíritu que intercede por él y ora por él. Entonces usted, hermano, ore en sus lenguas, en su casa, en su cuarto, aquí en la iglesia cuando se le pide acá es porque hay un orden, entonces hágalo. Pero si usted quiere hacerlo en su casa, enciérrese y hable sus lenguas para que el Espíritu interceda por usted, para que el Espíritu ore por usted, pero también ore con el entendimiento. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Sí, amén. Pero ya vimos ese tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que ahí están, búsquelos. Pero no quiero hablar ahora de la oración, fíjese. Nomás le estoy diciendo porque yo todavía siento aquí algo bien rico. Por la oración. Yo le quiero hablar a usted, hermano, de lo que Dios es. Bueno, Dios es muchas cosas. Dios es poderoso, soberano. Dios es amor. Dios es paz. Dios es
generoso, Dios es eterno, sempiterno, omnisciente, omnipresente. Dios es muchas cosas, pero fíjense que yo le puse un tema a la prédica de esta noche, y es: nada hay imposible para Dios. Porque esa es una verdad. Para nosotros hay cosas imposibles, porque nosotros somos limitados. Amén. Tenemos deficiencias, tenemos pecados a veces, tenemos debilidades, somos humanos. Nosotros, si bien es cierto, y hay un problema teológico incluso ahora mismo, y del cual no vamos a platicar, pero digamos, algunos dicen que incluso no tenemos ni libre albedrío, porque cuando ya uno mira, digamos, el gran poder de Dios, que Él hace lo que Él quiere porque es un Dios soberano. Entonces el lío de esto que les acabo de mencionar teológico es que dice: realmente nosotros no tenemos libre albedrío, porque es Dios el que maneja todas las cosas cuando Dios está en control de la vida. Y por otro lado, el que no tiene a Dios en su corazón, entonces tiene el gobierno del diablo. Entonces esta persona que está del lado de las tinieblas, aunque quiere hacer algunas cosas, no las hace. Es decir, no hace buen uso de su libre albedrío porque está bajo la potestad del maligno. Sin embargo, yo creo, a la luz de la palabra, de que cuando nosotros venimos al Señor, nacemos de nuevo, entonces el Señor empieza a restaurar nuestro libre albedrío. Entonces, en el Señor nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos da de decirle: Señor, ahora que tú estás restaurando mi libre albedrío, yo quiero entregarte mi voluntad. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me dirijas. El problema es que el Señor perdona nuestros pecados, el Señor nos libera, el Señor nos sana, pero nosotros no queremos que el Señor nos guíe en su totalidad, sino recibimos del Señor el nuevo nacimiento, y nosotros, ya que nuestro libre albedrío está siendo restaurado, a veces nosotros queremos seguir haciendo las cosas que queremos y que nos parece bien, pero el Señor quiere en su misericordia que nosotros muramos, pero no quiere que muramos solo porque nos quiere mangonear o quiere manejarnos a su antojo, sino porque Él sabe que eso es lo que nos conviene. Si el Señor logra manejar nuestra vida en su totalidad, es decir, si nosotros logramos entregar toda nuestra voluntad, todo nuestro libre albedrío, el Señor va a poder hacer de nosotros cosas grandiosas. Entonces, cuando el Señor nos pide a nosotros nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro libre albedrío, nuestras fuerzas, todo lo de nosotros, no lo hace como para manejarnos sin dejarnos a nosotros opción de disfrutar, sino para bendecirnos, porque eso es lo que nos conviene. Amén. Amén. Entonces, pero también, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, hay cosas que nosotros no podemos alcanzar. Imagínense si Dios nos dejara a nosotros decir: ok, pues yo te perdono, yo te salvo y te doy las herramientas como las tenemos, como lo dice la palabra del Señor, y nos dijera encima de esto: ok, te voy a dejar que hagas tú lo que quieras, a ver, hazlo. Nosotros no vamos a tener la capacidad, hermano. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra, nosotros siempre vamos a estar de alguna forma influenciados por el pecado y por el mundo mientras estemos acá. Por eso el apóstol Pablo dijo una oportunidad: es que cuando yo quiero hacer algo, no lo hago, y cuando hago, no lo quiero hacer. O sea que siempre vamos a tener esa lucha, vamos a tener ese problema, porque estamos limitados. Pero cuando nosotros venimos al Señor y entregamos nuestra vida
y nos sometemos a su voluntad, entonces Dios puede hacer grandes cosas en nosotros, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Ahora, yo quiero que leamos Marcos capítulo 9, versículo 14. Y este pasaje, hermano, es tremendo. Bueno, lo quiero leer. Marcos 9, 14. Vamos a leer varios versículos. Dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Los maestros de la ley discutían con los discípulos. Pero tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Decía Jesús a la gente que se estaba acercando hacia él. Entonces le dijo uno: maestro, el problema es que te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla, y cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Entonces les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Esa era la discusión que tenían los fariseos y los discípulos, porque los discípulos no pudieron expulsar este espíritu. Entonces Jesús, miren lo que dice en el versículo 19: ¡ah, generación incrédula! Respondió Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea que hay que soportar a algunos, ¿verdad? Eso ya lo hemos platicado. Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Jesús ya sabe, Jesús era Dios, Jesús ya sabía. Pero el Señor siempre pregunta: a ver, ¿qué quieres que te haga? A ver, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué piensas? Porque el Señor está interesado que nosotros tengamos confianza con Él. El Padre le contesta: desde que era niño. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Miren la respuesta del Señor. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno: espíritu sordo y mudo, déjate, mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Paremos ahí. Leí todo porque es un pasaje impresionante, hermano. Muchas enseñanzas preciosas. El Señor definitivamente, hermano, es todopoderoso. Ahora, la expresión de este hombre necesitado es: si tú puedes, hazme este favor, necesito de ti. Ahora, el Señor le dice: ¿cómo que si puedo? Como quien dice: oye, para mí no hay nada imposible. Tú estás hablando con Dios. Ahorita tienes enfrente tú a Dios. ¿Cómo que si puedo? El problema no está en mí, le está diciendo Jesús. El problema puede estar en ti. Al que cree, todo le es posible. Es decir, para mí, está diciendo Dios en otras palabras, no hay nada imposible. ¿Cómo que si puedo? Eso no ni lo deberías de mencionar. Yo hice el cielo, yo hice la tierra, yo hice esos espíritus, yo los hice perfectos, y esos se convirtieron en malos. Yo los hice, yo los conozco. ¿Cómo que sí puedo? Claro que lo puedo liberar, pero hay un requisito. Hay un requisito para que eso imposible se active. ¿Qué es? La fe. Para el que cree, todo le es posible.
Entonces, mire, hermano, para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Y Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiera hacer, como Él lo quiera hacer, a la hora que lo quiera hacer, y donde lo quiera hacer, y con quien quiera hacerlo, porque Él es un Dios soberano. Pero cuando se trata de nuestras necesidades, que aunque Él las conoce y puede ayudarnos, levantarnos, restaurarnos, bendecirnos, lo que sea, Él quiere que nosotros confiemos en Él, que nosotros creamos que Él puede hacer lo imposible, porque Él lo hace. La Biblia dice que Él hizo todas las cosas de la nada, solo con su palabra. Es decir, dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Ahora el hombre, por ejemplo, ven esos focos, posiblemente los creó, pero los creó de algo que ya estaba existente, los creó de algo que ya estaba hecho, que estaba creado. Pero Dios es un Dios creador de cosas de la nada, de lo invisible. Es más, hizo lo visible, dice la Biblia. Entonces, no dudemos nunca, ni siquiera debe de pasar por nuestra mente, de que Dios no pueda hacer algo. Para Dios no hay, repito, porque ese es el tema, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. ¿Por qué el diablo entonces hace estragos? Este caso, por ejemplo, un muchacho poseído, imagínense, hermano, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, lo quería matar, dice el papá. En Lucas me parece que dice eso, o ahí. Dice que lo agarraba el espíritu y lo metía al agua y lo metía al fuego porque lo quería matar. Ahora, ¿por qué Dios permite esas cosas si para Él no hay nada imposible? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender algunas cositas. Número uno, Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Él sabe lo que el enemigo quiere hacer. Él sabe los planes que el diablo está haciendo. Incluso Él sabe que el diablo quiere matar a algunos. El Señor lo sabe. Ahora, ¿por qué lo permite? Esa es la gran pregunta. Si para Él no es imposible, ¿por qué no desaparece el enemigo? Sería una pregunta. Porque a veces uno se hace preguntas. Pero la respuesta es porque Dios se quiere glorificar. Aleluya. Dios quiere hacer notoria su naturaleza. Dios quiere hacer notorio su carácter. ¿Cómo yo voy a conocer el amor de... Mire, pues, ¿cómo la humanidad iba a conocer el amor de Dios? Entonces Dios se ingenió un plan perfecto, donde dice Pedro, el apóstol, que él planeó desde antes de la creación de todas las cosas que su hijo viniera y muriera en la cruz. Por eso a mí me da risa cuando algunos dicen que María, que es una sierva del Señor, es la madre de Dios. A mí me da risa, porque yo digo, estos no han leído la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos. Estos no han leído la palabra del Señor, que Dios es eterno y Él lo planeó desde antes de la fundación. Él planeó desde antes, dice Pedro, el que su hijo viniera a morir. Y Él planeó a quienes usar para todo ese acontecimiento. Él planeó, digamos, usar... Bueno, para empezar, Él planeó hacer al hombre y permitió que Adán pecara miles de años antes que él naciera. No planeó en su voluntad determinada, o sea, de decir de que okay, yo voy a hacer al hombre para que peque. Eso no, pero sí lo sabía. Entonces sí planeó su cura. Sí sabía lo que el enemigo... Mire, hermano, es que este es un tema bastante
importantísimo que lo sepamos, pero extenso. Dios sabía que Lucifer iba a fallar y que iba a hacer votar a la tercera parte de los ángeles. Desde antes de eso, entonces Dios planeó cómo iba a rescatar al hombre de todo eso que Lucifer iba a destruir. Entonces, Lucifer, él de alguna manera se rebeló contra Dios según Ezequiel capítulo 28 y según Isaías capítulo 14. Se rebeló ahí, pero él no pudo ver el futuro, ni sabía lo que él iba a hacer con el hombre, que también lo iba a destruir más adelante, como lo hizo con la tercera parte de los ángeles. Pero Dios sí ya lo sabía. Entonces, dentro del tema que nada es imposible para Dios, ¿por qué Dios no en ese momento paró al enemigo y lo destruyó? Porque Él quiso que así sucediera para dar a conocer su amor, que eso era lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo Dios iba a dar a conocer su amor? De esta forma, Él dijo, Lucifer se rebeló y ahorita yo lo puedo destruir. Pero como no hay nada imposible para mí, voy a dejar que esa maldad se desarrolle. Porque solamente si se desarrolla, la voy a poder juzgar. Entonces, cuando Dios permite eso, dice, y les voy a dar a conocer mi amor a todas mis criaturas. ¿Cómo? Les voy a dar los voy a rescatar de eso que el enemigo ha desarrollado. Los voy a salvar de la maldad, los voy a salvar de lo que Lucifer está haciendo. Entonces Dios permite que todo eso se desarrolle, pero ya de antemano hizo que lo voy a permitir, pero ya a su tiempo yo voy a manifestar mi amor, la cura de lo que está haciendo. Entonces Dios permite las cosas para darse a conocer, para dar a conocer lo que Él es, lo que Él puede hacer. Entonces el pensamiento del enemigo ya vencía a Dios, porque no me puede destruir según Él. Me ha dejado desarrollarme porque me imagino que no puede destruirme según Él en su mente. Pero no sabe que Dios, como para Él todo es posible, que no hay nada imposible, Él lo dejó que desarrollara su maldad. Pero al mismo tiempo Dios dijo, aunque Él haga eso, yo voy a demostrarles mi amor. Pero no solo demostró eso, demostró su poder, demostró su autoridad, de que el diablo pensaba que ya tenía todo el control. ¿Y qué si vino Dios y le dijo, no lo tienes? Ahora yo voy a morir y te voy a volver a quitar lo que tienes. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me está entendiendo, hermano? Aleluya. Espero que sí. Dios permite las cosas con un propósito, porque para Él no hay nada imposible. Mire, vamos a leer algunos pasajes para que usted me vaya entendiendo. Mire, Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese mismo pasaje está en Marcos 10:27 y en Mateo 19:26. Ahora, se acerca un joven rico y le dice, maestro, bueno, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? El Señor le contesta, bueno, guarda los mandamientos. Entonces el joven le dice, ya los he guardado desde mi juventud. Yo la verdad he estado tratando de hacer todas las cosas buenas desde que soy pequeño. Entonces el Señor le dice, muy bien, perfecto, nada más que tú tienes riquezas. Entonces ahora lo que tienes que hacer es ve a repartir esas riquezas con los pobres y ya, suficiente. Entonces dice la Biblia que el rico, este hombre, se entristeció
se dio la vuelta y se fue. Entonces, aunque él estaba guardando los mandamientos del Señor desde que era pequeño, él no tenía todo su corazón hacia el Señor, sino tenía su corazón en las riquezas. Pero entonces ahora lo impresionante de esto, en otra oportunidad hablamos en detalle de esa parábola si quiere, pero lo impresionante de esto que yo quiero traer al tema de ahora es que se acercan ya a sus discípulos y le dicen: wow, Señor, no, ahí sí, Señor, me voy a echar a mi pensar. Dice que los discípulos le han dicho al Señor: Señor, el muchacho ya se esforzó, el muchacho está yendo a la iglesia, el muchacho ora, ayuna, se porta bien, no le roba a nadie, guarda todos los mandamientos, es buen cristiano. Entonces, y le dicen: no, Señor, ¿así? ¿Quién va a ser salvo entonces? Ahí lo dice, ahí lo lee en su casa si quiere. Entonces, cuando ya le dicen esto al Señor, el Señor no lo reprende, fíjese usted. No los reprende, o sea que como que sí les da la razón. Pero les dice algo impresionante. Lo que ustedes no han entendido es que lo que para Dios es imposible. Oh, perdón, ¿cómo es? Lo que para el hombre. Lo que para el hombre, mire, ya, lo que para Dios es, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Wow, entonces yo me puse a pensar de que el único que nos puede a nosotros alinear hacia su palabra, hacia la palabra de Dios, el único que puede cambiar nuestro corazón, el único que puede llevarnos a su seno y puede salvarnos, pues en otras palabras, es Él. Entonces, si Él es el único, es más, Él es el único que nos puede dar a nosotros fe para que creamos en Él. Y así entre paréntesis, por eso nosotros no nos la debemos de llevar así de muy espirituales y de muy acá, que porque nosotros ya creímos y los otros no han creído. Déjeme decirle algo, fue Dios el que nos dio a nosotros fe. Amén. Porque eso no lo podíamos nosotros alcanzar por nuestros medios. Eso es algo imposible para los hombres. El que ahora nosotros digamos aleluya y soy salvo y soy sano y soy libre, ¿no cree usted que nosotros lo logramos hacer porque fuimos buenos o por algún medio o algún mérito? No, eso era imposible para nosotros, pero es posible para Él. Amén. Amén. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que le estoy diciendo? De que Dios, todo lo que nosotros hagamos o hayamos hecho, que hagamos y vayamos a hacer, Dios ya lo sabe. Amén. Y Dios conoce. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Sabiendo de que Él conoce y sabe todas las cosas, nuestra posición debe ser rendirnos y decirle: Señor, la verdad, ¿para qué yo sigo batallando? ¿Para qué yo sigo tratando de querer arreglar algo con mis posibilidades? ¿Para qué yo sigo quemándome los sesos? ¿Y por qué Dios permite que el diablo haga esto y esto y esto? ¿Y por qué Dios, a ver, dónde está Dios si para Él todo es, si para Él no hay nada imposible? ¿Por qué permite tsunamis? ¿Por qué permite pestes? ¿Por qué permite terremotos? Cuando nosotros logramos entender que Dios, que para Él no hay nada imposible, entonces nosotros tenemos, hermano, necesariamente que comprender, espero en el Señor. Nosotros tenemos que llegar a comprender de que como para Él no hay nada imposible, aún todas esas cosas negativas de las cuales les estoy comentando, del diablo, del pecado, de nuestras enfermedades, aún de lo que nosotros no podemos hacer, Dios tiene el control. Y permite cosas negativas precisamente porque tiene el control. ¿Por qué hay cosas negativas? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay diablo? ¿Por qué hay infierno? ¿Por qué hay mundo? ¿Por qué hay todas esas cosas? Precisamente porque Dios tiene el control y para Él no hay nada imposible.
Entonces, en base a esta verdad de que para Él no hay nada imposible, no nos debemos de preocupar. Aunque estemos pasando el Niágara en bicicleta. Sí, gloria a Dios. No nos debemos de preocupar porque Él tiene el control. Aún para nuestro crecimiento espiritual. En este caso que leímos, ¿verdad? Porque digamos los discípulos, ahora entonces sí nadie va, entonces ¿quién va a ser salvo? Entonces el Señor dice, no te preocupes, para Dios no es nada imposible. Es decir, que aún nosotros, Dios aún, aunque nosotros nos miremos con deficiencias, con problemas de no alcanzar tal vez el nivel, la estatura, la santidad, bueno, preocupémonos por consagrarnos. Pero no nos preocupemos en que a lo mejor no lo voy a alcanzar, hombre, porque híjole, este carácter no se me quita, o esto y esto no se me quita, o ¿cómo le voy a hacer? No, hermano, el que comenzó, dice la Biblia, la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Dios tiene el control. La otra cosa que nosotros tenemos que saber es que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice eso. Si quiere leámoslo. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Y ahorita le voy a platicar algunas cositas. Versículo 12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ahora, ¿por qué nosotros podemos de alguna manera conducirnos en temor y temblor? Porque, dice el versículo 13, porque Él es el quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, dice esta Biblia. Esta es la versión internacional, por eso tal vez usted, si tiene la Reina Valera, lo nota unas palabras raras, no raras, sino diferentes, pero el contexto es el mismo. Dios es el que produce el querer como el hacer. Volviendo otra vez al mismo ejemplo, el enemigo hace las cosas que Dios le permite que haga. Se lo dije en una oportunidad y se lo voy a volver a repetir, porque el apóstol Pablo decía, porque no me canso de repetirle las mismas cosas y es beneficioso para ustedes. Viene el diablo y le dice, Señor, yo quiero matar a Job, lo quiero eliminar. Y Dios le dice, no, mata a sus hijos, quítale todo lo que tiene y a él ponle una sarna maligna, pero no lo mates. Ahora, Dios tiene el control de esas cosas, pero permitió la aflicción de Job. Si Job no hubiera sabido que para Dios no había nada imposible, no hubiera dicho estas palabras: del polvo salí del vientre de mi madre y al polvo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué dijo eso Job? Porque él tenía la convicción de que para Dios no hay nada imposible y que aunque él permite que el diablo a veces haga y deshaga, de todas maneras Dios sigue siendo Dios y sigue estando sentado en su trono. Y al final Dios va a volcar todo eso a favor de los que le aman. Porque al impío los tiene ya preparados también para el día del juicio. Pero bueno, no nos metamos ahí. Pero él tiene relación. Entonces Dios propicia el tiempo, los recursos y también incluso prepara nuestro corazón para cosas que Él quiere hacer. Hermano, ¿cómo así? Ahora, esto es delicado, pero es una verdad que yo veo en la Biblia. Digamos que por eso nosotros, así entre paréntesis, antes de decirle esto, por eso nosotros debemos de suplicarle al Señor lo que le dije al principio. Señor, por favor, dirígeme tú. Por favor, Señor, toma tú mi corazón. Por favor, Señor, te entrego mi voluntad.
Porque si nosotros no hacemos esto de humillarnos y rendirnos al Señor, quizás el Señor pueda usarnos como vasos, pero ya de deshonra. Porque Él tiene el poder de hacer eso si Él quiere. Digamos que dice de Faraón que Dios endureció el corazón de Faraón para manifestar su gloria al pueblo de Israel. Dios dice que aborreció a Esaú y amó a Jacob. O sea que Él tiene el poder de hacer eso porque es un Dios soberano. Ahora, por causa de esto que les acabo de decir, entonces mejor nosotros deberíamos de humillarnos y decirle: Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero, Señor, que tú me uses a mí como un vaso de honra. Yo no quiero, Señor, ser necio. Yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero, Señor, llegar a un punto donde tú digas: como no obedeció, entonces mejor lo voy a usar para un vaso de deshonra, porque últimamente Él puede hacer lo que Él quiere. Si nosotros somos su creación de Él. Y aquí hay otra verdad. Algunos dicen: ¿cómo así? O sea que, entonces, ¿dónde quedo yo? Entonces, ¿dónde queda el que yo quiera servir a Dios o no? A muchos dicen así, ¿va? Entonces, ¿Dios es malo? Pues, no, lo que pasa es que nosotros hemos abusado de, a veces, los permisos que Dios nos ha dado. Dios en su misericordia nos ha concedido el que podamos nosotros usar en algunos momentos nuestro albedrío. Y ya por eso ya nosotros nos la queremos llevar así de Juan sin miedo. Ay, Señor, y hasta le preguntamos: ¿y por qué haces esto, Señor? Y algunos se han atrevido hasta a negar al Señor y decir que ellos son dioses. Entonces, aún Dios permite todo esto porque para Él no hay nada imposible. Entonces, la enseñanza es, hermano, de que si para Dios no hay nada imposible, aunque para mí las cosas sean oscuras, diferentes, contrarias, debemos de depender de Él, porque Él tiene el poder para poner el querer como el hacer por su buena voluntad, porque también Él puede cambiar nuestra tristeza en gozo en el tiempo menos indicado para nosotros. Amén. No nos precipitemos, no nos impacientemos. Señor, ¿dónde estás? Yo ya no aguanto. Señor, tranquilos. Tranquilos. Hermanos, que usted porque no ha pasado. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Todos hemos pasado situaciones difíciles. Amén. Claro que sí. Sí, amén. No, pero esto no lo ha pasado. Tal vez yo no, pero otros sí. Aquí, hermano, la Biblia dice que todos los hermanos dice, han pasado las mismas aflicciones. Dice la Biblia. Amén. Lo que pasa es que Dios también, porque como para Él no hay nada imposible, Él en su misericordia permite que hoy unos pasen el problema y mañana pasen los otros, para que estos después se levanten y estos levanten a aquellos, y así sucesivamente. Por eso dice Proverbios, si caen dos, dice, ¿quién levantará al otro? Dice, y así lo deja. ¿Quién? El que se levante primero. El que se levanta primero. Entonces, por eso nosotros debemos de ayudarnos unos a otros. Porque el apóstol Pablo dijo una oportunidad, por eso mira tú. Dice que no, ten cuidado de que no caigas. No juzgues, no sea que caigas en lo mismo que tu hermano ha caído. O sea que, oye, tú no estás metido en el problema, a lo mejor tú estás en las alturas, en victoria y en bendición. Entonces encárgate de ayudar a aquel que está en el fango. Amén. Pero cuando tú que estás en el fango estés en las alturas, encárgate de ayudar al que está en el fango. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero Dios pone el querer como el hacer, y Dios permite todas estas cosas porque Él quiere glorificarse. Marcos 14:35. Fíjese que hay algo aquí impresionante que quiero que veamos.
12:35, mire lo que dice este verso. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora, decía. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Fíjese que tremendo, porque aquí el Señor Jesús está en el Getsemaní. Y lo hemos visto de un ángulo, pero ahorita lo vamos a ver de otro ángulo. Dice aquí Marcos que Jesús te dice: Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Claro, él después se dio la voluntad. Esa faceta ya la hemos visto. Pero ahora miremos esta. Él le dice: todo es posible para ti. Es decir, para él no hay nada imposible. Y el Padre podía haber usado otro medio. Algunos, miren, les voy a decir esto, hermano. Algunos han dicho de que no había otra forma para rescatar a la humanidad sino solo la muerte de Cristo. Porque esa muerte del Señor, del Hijo de Dios, como les dije al principio, fue planeada desde antes de los tiempos. Así fue planeado. Pero para Dios, esa es la enseñanza que yo les quiero dar en este pasaje, la otra etapa. Para Dios, que no hay nada imposible, Él pudo haber buscado otro plan, si Él hubiera querido. Porque Él es un Dios soberano y creador. Para Él no hay nada imposible. Para los teólogos ahorita, en nuestras mentes humanas, uno dice: no, la verdad no había, porque ya Dios lo planeó. Pero aquí Jesús dice: Padre, para ti todo es posible. Es decir que Dios pudo haber usado otra forma si Él hubiera querido. Ahora, en este caso particular, Dios no quiso, no que no pudo, sino no quiso, porque Él ya había dispuesto a hacerlo así, en que su Hijo muriera en la cruz. Ahora, de aquí yo saco una verdad. Hay cosas que nosotros vamos a pasar, que nosotros aparentemente podemos decir: Señor, esto no era necesario. No era necesario. Y Dios nos pudo haber contestado: si yo hubiera querido, lo hubiera hecho de otra manera. Pero entonces la respuesta final de Dios podría ser esta: pero no quiero. Yo quiero que tú pases a eso. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, así trabaja Dios. Para Dios no hay nada imposible. Mire, fíjese que el Señor en una oportunidad le dijo digamos, a un ciego con él, y el Señor lo sanó así. O sea que lo tocó y recobró la vista. Pero en otra oportunidad no lo hizo así, sino que dice que tremendo el Señor, hermano, porque se agachó, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, la agarró y se la puso en los ojos al ciego, se untó y le dijo: ahora vete a lavarte. Ahora, ¿le costaba al Señor decirle: quiero que mires, punto? ¿Le costaba? No. Para él no es nada imposible. Ahora, ¿por qué el Señor agarró el ojo y se lo puso en los ojos y le dijo: ahora camina? Exactamente, hay una enseñanza ahí. No la vamos a ver ahora, pero yo quiero que usted mire los ejemplos. Amén. Dios. Ahora, wow, mire,
Mire, el caso de Lázaro. Fíjese que dice la Biblia en Juan capítulo 11, lo lee en su casa si quiere. En Juan capítulo 11 habla de esta familia. Marta, María, Lázaro, que eran 3 hermanos, amigos, amados por el Señor. Eran bien amigos. Lázaro enferma. Viene una de las hermanas y le manda a decir: Señor, tu amigo. Hasta así le manda a decir como que dice: bueno, aquí nosotros tenemos cuello. Así que tu amigo está enfermo. Si pudieras venir y verlo y sanarlo, estaríamos encantados. Y viene el Señor y en vez de agarrar para la casa de él ya venía. Pero cuando le llegó la noticia, dice que se quedó 2 días más. Como quien dice: ahora no voy. Ahora no voy. Y lo hizo a propósito. Amén. Y lo hizo para que se muriera Lázaro. Sí, qué mal. Sí, lo hizo para que se muriera Lázaro. Y ya después que se murió, y ahora sí vamos a verlo. Ya llegó y las hermanas llorando: Señor, te estábamos esperando y te avisamos con tiempo, pero... Y ¿saber qué le diría? La Biblia solo encontramos nosotros lo más básico: Señor, pues ya murió. Gracias siempre por venir, ¿verdad? Pero ya murió. Y y algunos hermanos, y no que era su amigo, pues a otros ayuda, y que es su amigo, ¿por qué no lo ayuda? Imagínense, pero para Dios no hay nada imposible. Él hace lo que se le da la real gana, pero con un propósito. Claro, vuelvo y repito, Él hace lo que quiere, pero con propósito. El problema de eso es que a veces, y casi por no decir casi todas las veces, nosotros no entendemos ese plan. Por eso nosotros renegamos, por eso hablamos, nos revolcamos. Algunos hasta dejan de ser cristianos, otros ya ni vienen a la iglesia. O sea, todas esas cosas pasan. Pero deja al Señor que se muera Lázaro. Y ya se acerca a María y dice: no, Señor, si hubieras estado acá, no hubiera pasado nada. Bueno, el Señor le dice: no, le dice, ten fe, ten ánimo, le dice a Marta. Va a resucitar, tranquila. Y Marta le dice: no, sí, Señor, yo sé, yo creo. Y Señor, va a resucitar en el día de la resurrección. Entonces el Señor le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Señor, bueno, como quieras. Y se fue. Y le fue a decir a María: ahí está el Señor. Mira, a la hora que vino tarde, pero ahí está el Señor. Y ya sale María y la misma historia: Señor, Entonces, y ya el Señor va a la tumba. Y ya sabemos la historia, lo resucita el Señor a Lázaro. Pero antes de resucitarlo, dice que Él hizo eso para glorificar a Dios, porque había un propósito. Entonces, mire, el tiempo está avanzando y yo quiero decir esto: para Dios no hay nada imposible, pero nuestra fe en Él va a permitir que las circunstancias, que las cosas, aunque sean negativas, adversas, malas, como usted quiera, se volquen a favor. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que nuestra fe en Él va a hacer que no pasemos las cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la fe nuestra en Él lo que va a permitir es que de alguna manera nosotros estemos en una como incubadora, en medio del problema, en medio de la lucha. En cambio, una persona que no tiene la fe en Él, que no confía en Él, va a pasar el problema, pero va a pasar amargado, endemoniado, atado, y por último esperando que el enemigo lo haga pedazos.
Entonces, la fe nuestra, lo que nos va a ayudar a hacer, porque para Él no es imposible, pero nuestra fe lo que va a permitir es que nosotros tengamos paz en Él, porque eso es la fe. Fe es creer en Él, creerle a Él. Muchos confunden la fe. Muchos dicen, no, yo creo en Dios. No, el diablo cree en Dios también. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer y una cosa es confiar o creerle. Una cosa es que yo esté en medio del problema confiado. Confiado. Por eso dice Santiago, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque estando sometidos bajo la poderosa mano de Dios, vamos a pasar el Niágara en bicicleta. Pero en la mano del Señor. Vamos a pasar el problema, pero en la mano del Señor. Entonces, la fe de este hombre, por ejemplo, que leímos en Lucas, del hijo endemoniado, no lo libró de ver a su hijo endemoniado, pero sí de estar confiado en el Señor y de esperar que en el tiempo de él su hijo fuera liberado. Aleluya. Entonces la fe de María y de Marta, lo mismo. Eso permitió que ellas lograran ver el milagro. Ellas lo esperaban ver en la resurrección, pero como de todas maneras ellas estaban creyéndole al Señor, no las exentó, por decirlo así, del problema. Pasaron el problema, pasaron la muerte, pasaron el entierro, pasaron el velorio, pasaron las lágrimas, pasaron el dolor, pero por la fe y la confianza y de ser amigos de Dios, en el tiempo de Él, vieron las cosas a su favor. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Que Dios quiera hacer algunas cosas que nos duelan, si es necesario, Él lo va a hacer. Entonces, no nos pongamos berrinchudos, sino agarremos eso en nuestro corazón y confiemos hasta el final. Amén, gloria a Dios. Hasta el final. Cierre sus ojos. Amén.